Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Corazón a Corazón. Y desde mi corazón a tu corazón te doy la más cordial bienvenida. Hoy día tendremos a una invitada muy especial, Maritza Barreto, psicoanalista y escritora chilena y radicada en Uruguay. Bien, comenzaré conversando y contándoles yo un poco acerca del tema que conversaremos hoy, que es acerca de los traumas psicológicos de vivir una pandemia. ¿Qué momento más especial para conversar sobre este tema? Y en lo personal, a mí me toca muy al corazón, ya que tuve que hacer varios cambios y estos procesos de cambio los vivimos yo creo que todos. Vivir una pandemia no lo esperábamos, lo habíamos escuchado, ¿verdad? O leído muchas veces en historia, y esto nos tocó bastante a fondo. Y trauma porque no estamos acostumbrados a estos cambios, cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios en nuestro estilo de vida y cambio y crisis, que significa cambio, y nosotros muchas veces las crisis las vemos como algo muy distorsionado, como algo negativo, pero también puede ser algo positivo. Bien, entonces les voy a dar ahora la muy grata bienvenida a Maritza Barreto, que es nuestra psicoanalista, que no va a estar solamente en este programa, va a estar en varios capítulos más. Bien, bienvenida entonces Maritza Barreto. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Jimena. Sabes que no logro verte. ¿No me ves? No A logro... ver, vamos a ver qué sucede ahí. Mientras tanto, trata de arreglar. Ahí. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, un gusto de saludarte nuevamente y de estar junto a tu audiencia, a quien también le envío un saludo desde Montevideo. Linda Maritza, qué rico que podamos tenerte. Es súper importante poder conversar este tema tan ad hoc y tan en boga sobre los traumas psicológicos de vivir una pandemia, y qué mejor que lo puedas desarrollar tú como profesional y experta en el área. Espero poder aportar algo y en todo caso compartir opiniones. Por supuesto que sí. ¿Cómo nos ha tocado vivir esta experiencia y poder desenvolvernos a nosotros como seres humanos desde el aspecto emocional? Bueno, ¿estamos hablando de gente solamente de Chile o hablamos en general la pandemia en el mundo, en los diferentes países? Porque según el contexto nos ha tocado a todos. Yo creo que al latinoamericano. Sí, no, bueno, hay una variedad de formas que llegó la pandemia a los diferentes países latinoamericanos. ¿Te acuerdas tú que al principio en Ecuador, me acuerdo que se hablaba de que la gente no podía enterrar a sus muertos y que estaban decenas en las calles de fallecidos, ¿no? Bueno, y en Chile me acuerdo que estalló la pandemia poquito después que hubo un estallido social. Entonces fueron como dos cosas que se juntaron muy tremendas, ¿no? Son azotes, latigazos muy tremendos de la realidad. Y aquí en Uruguay fue bastante más suave, fíjate, porque nos tocó más suave porque como somos poquitos, es más fácil, pienso yo que fue más fácil controlarlo, ¿no? Aparte Además que Uruguay es un país súper organizado.
Sí, es muy bueno, aquí se adoptó la modalidad de cuidarse pero en libertad, Ah, ¿no? mira cómo eso. Cada uno se cuidaba y cuidaba al otro. Responsabilidad. Cuidados, digamos, con responsabilidad. Entonces, por ejemplo, nunca hubo ese encierro que hubo en Chile. Eso que yo me acuerdo que para salir, para circular en la calle tenías que tener un permiso en Chile, ¿no? En Chile, sí. Bueno, en Uruguay no, en Uruguay nunca tuvimos eso. Eh, Incluso, fíjate que los días domingos se habilitaba la Rambla, que es como quien dice la costa, y se cerraba el lado de la playa para que pudieran circular solamente los deportistas, los sin motor nos llamamos. Entonces, y claro, porque es muy sano, lo insano es estar encerrado, hacinado. Fíjate lo que será, lo terrible que será. Bueno, cada familia lo ha vivido a su manera, ¿no? Lo terrible que será, por ejemplo, tener que estar encerrado, eh, una familia donde viven 5 personas y la casa es chiquita, ¿no? Los niños creo que han sido los que más lo han sufrido, ¿no? Ahora un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio que no se llevaba bien y obligaba a verse la cara las 24 horas del día, debe haber sido espantoso. Exactamente. Y cuando son las casas, las familias más grandes y las casas más pequeñas. Claro, claro, no es lo mismo quien vive en un barrio, digamos, donde es más holgado y hay más posibilidades de estar al aire libre, que quien vive en una casita chica, que tiene una familia más o menos grande, que vive casi hacinado, ¿no? Eso, me imagino, Maritza, ¿qué pasó con las terapias, con las personas que no podían tener su terapia en las casas tranquilamente? Porque igual ahí tienen que estar conversando, contando sus cosas súper personales. ¿Cómo lo hacían en ese momento? Tú hablas de ¿Cómo las lo puedo- psicoterapias, ¿no? Las psicoterapias. claro, sí, las terapias, bueno, la psicoterapia, las terapias con psiquiatra, desde la casa cuando estaban en el El fondo y ahí. El No, psiquiatra atiende como cualquier otro médico en el consultorio, ¿no? Entonces el no, psiquiatra cuando estuvimos en cuarentena. claro, pero por eso te digo, el psiquiatra, cualquier otra persona, lo que hacían los psiquiatras, como cualquier otro médico, daban las recetas, pues el paciente la iba a retirar, ¿no? O los podían atender por Zoom, teléfono, si era indispensable. No, por claro, Zoom, no, por teléfono. Desde su ISAPRE, que aquí se llama mutualista, desde su mutualista, el médico lo llamaba, si era necesario, si no, le fuera a retirar la receta. En el caso mío, te cuento que yo me vine a Montevideo en el 2017 y trasladé todo mi consultorio para poder trabajar acá en Montevideo. Y por supuesto que en el año 2017, 2018 trabajé con mis pacientes, seguí atendiendo a chilenos vía WhatsApp, algunos por Zoom, y cuando llegó la pandemia tuve que cerrar mi consultorio. Lo voy a reabrir la semana que viene. Así que durante estos 2 años ha permanecido mi diván con un tapete tapado ahí, cubierto, y la verdad que cada vez que paso por ahí me da como mucha pena, ¿no? Me imagino que no solo a mí, sino que todas las personas que tuvieron la iniciativa, un sueño para cumplir y se les vio frustrado, tremenda, tremenda frustración, ¿no? Tremenda pérdida. Eh, y bueno, y no se sabía cuánto iba a durar esto, que unos meses, que un año, que 2 años. Yo, como te digo, en mi caso, recién la próxima semana voy a reabrir mi consultorio para trabajar en forma presencial, pero yo nunca dejé de trabajar con WhatsApp y con Zoom. tú sabes que así como estamos hablando bueno, de lo negativo de esta situación que vivimos, yo te puedo hablar del aspecto positivo. Bueno, yo también, bueno, yo soy coach de vida, y a mí no me afectó tanto
con respecto a mis clientas, porque en coaching no se dice paciente, sino que se dice cliente, porque yo tengo coaches, tengo por ejemplo en España, bueno, también tengo acá, y siempre lo he atendido por Zoom, porque es más práctico, más cómodo, se pierde menos tiempo. Y no te afectó, entonces. ¿Cómo? Que no te afectó en ese sentido. No me afectó en ese sentido, y aparte que a mí me gusta estar mucho en mi casa, pero sí me afectó en otro sentido, porque yo hago también pausas saludables, y que ahí las tuve que hacer por Zoom, porque tuve que cambiar todo el estilo, que a mí me cuesta un montón, que me vieran en pantalla, porque igual soy un poco tímida, con grupos de personas, porque yo voy a una empresa y yo le hago elongaciones, le hago masajes también, de estos reactivantes, qué sé yo. Sí, es precioso, me encanta. Y tuve que cambiar ese sistema y hacer un poco de yoga, elongaciones, no sé, un poco de gimnasia laboral. Pero a mi hijo tampoco le afectó, porque mi hijo ya estaba haciendo homeschooling. Entonces a él no le afectó como al resto de los niños, que era esto de verse, de tocarse y qué sé yo. Y siento, en lo personal, yo siento que lo que llegó es para quedarse. Hay cosas que tienen que avanzar. Por ejemplo, hay muchas cosas que deberían adaptarse, como utilizar todos estos lugares de colegio, de espacios tan grandes para otras cosas. Y estudiar, que los niños no se distraigan. Por ejemplo, mi hijo cuando entró a estudiar homeschooling me decía: mamá, primera vez que siento que me puedo concentrar, primera vez que siento que no pierdo el tiempo yendo al colegio y viniendo desde el colegio, y que estudio el tiempo exacto que significa estudiar, y que descanso lo que tengo que descansar. Y salir a socializar en otras actividades, como por ejemplo deportes al aire libre, actividades sociales en otros lugares específicos, pero al aire libre. Es una opinión súper personal. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta pandemia, de esto que significa tanto traumático como lo favorable de este trauma? ¿Qué podríamos rescatar? Mira, eso es una de las cosas que tú dices, ¿no? Eso tiene que ser controlado y bajo la responsabilidad del alumno, porque también aquí se hablaba mucho de que el alumno dejaba la pantalla, dejaba su nombre y se iba a dormir. Entonces, bueno, en las universidades, por ejemplo, el que estudiaba medicina, que yo tenía pacientes, tengo pacientes, estudiantes de medicina, no podían ver pacientes, estudiaban solamente teoría. Bueno, yo me imagino que ahora podrán ir y ver pacientes. En el caso mío, a mí me es muy necesario, me tuve que adaptar también, pero me es muy necesario recibir al paciente en el momento que tú le das la mano, sientes qué temperatura tiene, qué humedad hay en su mano, ¿no? Ver cómo viene vestido, oler el perfume que trae o el olor que trae, el aroma que trae. Es muy importante trabajar con los sentidos como lo primero que uno interpreta del momento que recibe al paciente. Bueno, me tuve que adaptar, pero lo otro, que también, como dice tu hijo, tuve mucho tiempo, mi horario era libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, nunca dejé de hacer todas las cosas en la casa que se haría como si fuera a recibir a una persona. Pero tuve mucho tiempo para escribir, fíjate. Mucho tiempo para escribir, de manera que saqué 2 novelas durante la pandemia. Y estoy escribiendo una tercera. Entonces, en mi caso, por ese lado fue positivo, ¿no? El positivo en el sentido que fue creativo. Porque eso... Sí. Disculpa, una de ellas es Alicia en el diván. Así es. Ay, es que yo la leí, me encantó y la recomiendo porque es una novela maravillosa, así que por favor tienen que leer Alicia en el diván.
Hola, ¿cómo están? Hoy otro capítulo más de este programa maravilloso que es de corazón a corazón y te doy la más cordial bienvenida de mi corazón, esperando cada jueves a las 17 horas para conectar. Y hoy conectaremos nuevamente con nuestra querida Maritza Barreto, que es psicoanalista, ella también es escritora y conferencista, una escritora con larga trayectoria y con bastante experiencia a nivel internacional. Y voy a destacar un libro que a mí me llegó bastante en lo personal, que es Alicia en el diván, un libro bastante lindo, un libro bastante emotivo y que ojalá tengan la oportunidad de conocerlo y de leerlo, así como yo lo hice. Bien, Maritza vive en Uruguay, ella es chilena uruguaya, y les voy a invitar entonces a escuchar este tema de hoy, que es angustia de separación. Este es el tema de hoy, angustia de separación. Es interesante este tema desde el psicoanálisis. Bienvenida, Maritza. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te doy la bienvenida de mi corazón a tu corazón. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos con este tema tan interesante que es angustia de separación. Gracias, Y con cariño. Gracias a ustedes por invitarme a este programa tan lindo que es de corazón a corazón. Es importante tenerte, es importante también de conocer un poco más lo que es el psicoanálisis, porque no se conoce mucho, se conoce más lo que es la psicología, pero el psicoanálisis es bien profundo. Bueno, sí, mira, algún día vamos a hablar de las diferentes psicologías, ¿no? Ahora yo no te veo. Bueno, porque el psicoanálisis pertenece, digamos, es una corriente dentro de la psicología. Así es. El tema que íbamos a tratar hoy se llama angustia de separación y tiene que ver con la forma de defendernos ante la propia angustia por separarnos. Llamamos separación desde el primer momento, desde el momento que nacemos, ¿no? La primera separación que tenemos es con nuestra madre, cuando nos cortan el cordón umbilical. Perfecto. ¿Hay una música de fondo? Sí, hay una música de fondo muy bonita. Sí. Oye, Maritza, ¿qué pasa ahí cuando, porque bueno, nosotros no tenemos, o sea, la guaguita tiene conciencia, pero nosotros no tenemos recuerdos de ese momento en el que sentimos esa separación o ese primer abandono, porque me imagino que es una experiencia de abandono cuando se corta el cordón umbilical, se corta ese vínculo con nuestra madre, llamémoslo con nuestra teta materna, porque es así, ¿verdad? Mira, tú dices que no tenemos conciencia. En realidad, el bebé, al nacer, se considera que él es el mundo, no es un ser solipsista. Sí. Él es el mundo. No hay nada más para él. Y lo que siente ese bebé al nacer, que está en el claustro materno primero, ¿verdad? Se está formando en el claustro materno, tiene todas las necesidades de él están satisfechas. No tiene que hacer ningún esfuerzo para comer, para dormir, para que lo limpie. No hace ningún esfuerzo para nada. Él simplemente crece y se desarrolla. En el momento que nace, se ve invadido por una serie de estímulos luminosos, sonoros, en fin, la vida misma, ¿no? En un instante se ve invadido por todos esos estímulos, a la vez que se ve separado de la madre. Y esa forma de separación crea una impronta. De ahí en más, durante toda la vida nos vamos a estar separando de diferentes maneras. Porque para poder avanzar en la vida, siempre tenemos que dejar atrás algo, ¿no? Es decir, más adelante, meses más tarde, el bebé, bueno, la mamá lo amamanta, lo acaricia, lo limpia, ¿verdad? Tiene que manipularlo, lo que se llama handling. También le da el holding, que es el regazo materno, el cariño, el pecho materno.
Y llega un momento en que el bebé va a querer gatear, ¿no? Va a querer conocer el resto del mundo, de lo que ha conocido hasta ese momento. Entonces se desprende del regazo materno y empieza a gatear. En el momento que empieza a gatear, también hay una pérdida. También ahí hay una separación, se separa de la madre. Pero no solamente el bebé sufre la separación, la madre también sufre la separación del bebé. Sí. La madre que ha tenido 9 meses en su vientre, en el momento que el bebé nace, queda separada de ese bebé. Y sufre por varios días una gran tristeza que a veces se convierte en depresión, lo que llamamos la depresión postparto. Tiene que solucionarse en un par de semanas, porque si no, la madre tiene que reponerse, volver a la vida, digamos, volver a interesarse, y sobre todo interesarse por su bebé, enamorarse de su bebé, poner toda la libido, todo el interés en su bebé, para poder crearle el aparato psíquico que viene. El aparato psíquico viene prácticamente como un a desarrollar, todo viene como en botoncitos, como en capullitos, ¿me entiendes? Entonces, la madre, y después el resto del entorno, toda la familia, lo que hace es desarrollar todas esas capacidades que trae el bebé en capullitos, enrolladitas. Perfecto. Cuando la guaguita llora de noche, se siente más como esa sensación de soledad, de pérdida o de abandono, tal vez, esa angustia. Se nota mucho en la noche. Yo me acuerdo cuando mi hijo Renato era guagua, ¡oh, qué terrible! No me dejaba dormir y lloraba y miraba para ver si me encontraba. Y era una desesperación, y tú sabes que lamentablemente yo lo llevé a un neurólogo, no voy a decir el nombre, y el neurólogo nos dijo, tienen que dejarlo llorar, y fue súper cruel, lo dejábamos llorar, 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 y después yo estuve bien leyendo, y ahora, hoy en día dicen, no, la guagua nunca hay que dejarla llorar, porque si llora es porque tiene una carencia, y hay que tomarlo, hay que acariciarlo, y esperar que tome esa seguridad, adquiera esa seguridad, y luego dejarlo ahí. Pero fue horrible. Lamentablemente fuimos súper mal asesorados. Bueno, mira, no, es que el papel de los padres, el papel de la mamá, sobre todo, es un papel tan difícil. Es tan difícil poder encontrar el equilibrio. ¿Dónde está lo justo, no? No se le puede estar permanentemente dando todo lo que el bebé necesita desear, tiene que desear cosas, el deseo es el impulso, lo que lo hace vivir, ¿no? Así que, y además que en la vida siempre nos vamos a encontrar con más no que con sí, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿qué pasa si a un bebé se le da el gusto en todo? Tiene poca tolerancia a la frustración. Claro, no va a conocer lo que es la frustración. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio. Tú no puedes dejar llorar al bebé al desborde de la angustia, ¿no? Porque es angustia lo que siente el bebé. Y es una angustia muy terrible que se siente en todo el cuerpo, ¿no? Es una angustia invasiva que podemos sentir adultos también, sí, en ciertas ocasiones sentimos esa angustia que nos invade en todo el cuerpo. Y hay otro tipo de angustia que la sentimos en la garganta, esa gana de llorar, ¿no? Es menos invasiva. Bueno, y te decía, esta angustia de separación nos va a acompañar muchas veces en la vida, cada vez que nos separemos de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, después el bebé ya más crecidito va a ir al colegio. ¿Qué mamá no ha sufrido las pataletas terribles y el llanto terrible del bebé, del niño ya, que va a los primeros días del colegio y siente eso terrible de separarse de su mamá y de su hogar, ¿no? Ahora están haciendo ese acompañamiento, creo, ¿no? En los kindergarten, no sé cómo se llaman, en los colegios, los primeros. Sí. Hacen que la mamá acompañe como
como una transición, ¿no? Para que el niño no se sienta tan dolido de separarse. Bueno, y esa forma de angustia es una forma de defenderse y uno reacciona de diferentes maneras ante esa angustia de separación. Puede negarla, por ejemplo. Puede negarse en el sentido de que, a ver, por ejemplo, cuando un hijo se va de la casa, porque ya llegó a la edad que tiene que partir, ya es joven y se va. Y la persona encargada, por ejemplo, la mamá que pone en la mesa los platos, las copas, qué sé yo, y le pone a esa persona ausente, le sigue colocando el plato, le sigue colocando el vaso, como si no se hubiera ido, ¿no? Entonces es una forma de negar la separación, por ejemplo. Es una forma de defenderse. Negar la separación es una forma de defenderse de esa angustia. Pero eso lo hace inconscientemente, ¿verdad? Absolutamente inconsciente, absolutamente inconsciente. Sí. Pero es como un estado, es como ya que ahí cayó en el estado depresivo. ¿En qué momento dices tú que cayó? Cuando empiezas a hacer algo, cosas inconscientemente, así como ya colocar, por ejemplo, los platos, como si estuviese el hijo ahí. Claro. Me imagino que es porque está con depresión ya la persona, ¿no? No, lo que pasa es que para no sentir esa angustia de haberse separado de ese ser querido, lo que hace es negar la angustia. Negar que se ha ido, negar el hecho, ¿me entiendes? Para defenderse, para no tener que sentir esa angustia. Porque si se enfrenta al hecho de que la persona se fue, ¿no? Va a sentir una angustia muy grande. Dolor, claro. Evitamos el dolor. Humanamente se evita el dolor. Wow. Claro, la angustia está relacionada, asociada mucho al dolor del alma. Bueno, el dolor del corazón. Y todas esas separaciones que nos van a acompañar siempre en la vida, porque una forma de ir avanzando en la vida, te decía yo, es ir abandonando. El niño tiene que abandonar el regazo materno, por ejemplo, para poder avanzar. Tiene que abandonar el hogar para ir al colegio. Y así va abandonando cosas, y esos abandonos que vas realizando son pérdidas, ¿no? Pero la única forma de avanzar es como, siempre yo digo que hago esta imagen del monito en la selva que va soltando una rama para poder alcanzar otra, ¿no? Para poder avanzar. Hay que ir dejando cosas atrás para poder avanzar. Y eso es en el dejar, se produce una pérdida. Dejo atrás, hay una pérdida, aunque sea que lo que voy a ganar sea mejor que lo que dejé. No importa, igual es una pérdida. Y las pérdidas hay que duelarlas, hay que hacer el duelo de las pérdidas. Porque si no se hace el duelo de la pérdida, nos va a acompañar siempre ese fantasma, ¿no? Por eso hay que reconocer la pérdida, no negarla. Es necesario reconocer lo que uno ha perdido y hacer el duelo de lo que se ha perdido. ¿Y cómo se hace eso? Porque, por ejemplo, ya esta mamá que perdió, que el hijo se fue de la casa porque ya entró a la universidad, se cambia a ciudad, o que se casó tal vez y se va a vivir con su señora o su pareja, qué sé yo. ¿Cómo se hace ese trabajo del duelo? Porque sigue colocando la mesa, sigue contabilizando el hijo. ¿Cómo se trabaja ese proceso? Bueno, el duelo se llama, en realidad, en psicoanálisis, hablamos de trabajo de duelo, porque por más que tú veas que la persona está triste y hacia adentro, y inactiva, en realidad lo que está haciendo es un tremendo trabajo psíquico. Es un trabajo que no descansa ni siquiera en la noche, porque la persona que está en duelo no descansa.
sigue durante la noche, durante el sueño, sigue trabajando y se despierta cansada. Una persona, por eso que las personas que están en duelo están siempre como cansadas, ¿no? Porque no tienen descanso. Es un trabajo y eso lleva un tiempo. Hay duelos por las pérdidas de personas que están en vida y hay duelos por personas también que fallecen y también hay duelos por personas que están enfermas. Entonces también esto es como el síndrome del cuidador quemado, ¿cómo se dice? El quemador, no recuerdo cómo es el nombre, pero de la persona que cuida a un enfermo, que también termina exactamente igual en este proceso de cuidar a un enfermo, también vive un duelo permanente hasta que la persona muere, fallece, y luego continúa con ese duelo. Entonces, también se vive una experiencia como bastante estresante, de angustia permanente, de cansancio, de tristeza. Sí, bueno, estábamos hablando del trabajo de duelo, ¿no? El cuidador, tú dijiste el síndrome del quemado. Exacto. El síndrome se llama el síndrome de burnout. El cuidador quemado. Lo que pasa es que, por ejemplo, a un hijo o a una hija que le toca cuidar a esa persona, a esa madre o ese padre que está enfermo, esa madre o ese padre perdieron la salud mental y ahora perdieron la autovalencia. Entonces, necesitan ser apoyados por los hijos. Ese hijo que tuvo una madre que lo cuidó, una madre que era, digamos, su mundo para él, ¿no? O para ella. Resulta que esa madre perdió la salud y ahora hay que cuidarlo. Entonces ahí hay una pérdida, la pérdida de la salud. Todo es posible que sea perdido. La salud, un trabajo, una pareja, ¿no? La juventud, se pierde la juventud, también hay que estar preparado para perder la juventud. El adolescente pierde el cuerpo de niño, pierde el hecho de ser tratado como niño, porque ya cuando es adolescente ya lo empiezan a tratar como, estás grandote ya. Entonces como ya, adulto, claro, ya pierde ese trato, digamos, infantil, ¿no? Pierde su cuerpo infantil y empieza a encontrarse día a día porque el adolescente le va cambiando el cuerpo día a día. Entonces, día a día tiene que adaptarse a este nuevo cuerpo, ¿no? A este nuevo espacio. Por eso es que tú ves que los adolescentes a veces andan como atropellados, como que se golpean con todo, que rompen todo, que tiran todo, porque están reconociendo su espacio. Sí, verdad. Como medio torpe para caminar y todo, sí, en la pubertad sobre todo. Muy torpe porque están en un nuevo cuerpo cada día, ¿no? Qué bonito. Tienen que es un trabajo tremendo el del adolescente, ¿no? Y por eso se sienten tan solos y por eso es tan crítica la edad de la adolescencia. Porque además se encuentran con su nueva sexualidad, que ya no es la sexualidad infantil. Mira. Entonces, todas esas son pérdidas para ganar otras cosas, ¿no? Para ir avanzando en la vida. Pero, como te digo, las pérdidas es necesario duelarlas, hacer el duelo. La vida entera es un trabajo. Entonces, son todas pérdidas y siempre hay motivo. Por eso, siempre hay motivo para duelar. Por eso es importante aprender a hacer los duelos. Y que no te los oculten. Si algún día tienes que llorar porque se te murió tu mascotita, bueno, mejor que llores en ese momento y que aprendas cómo se pierde, ¿no? Y saber que la vida es así, ¿no? Ese es un tema importante porque generalmente a los niños les evitan el tema de cuando alguien muere,
y le impiden ir a despedirse de la persona, ya sea el abuelito, la abuelita, porque puede ser tal vez muy fuerte para ellos la noticia. Pero es peor que no se despidan, es peor que no vivan el proceso como corresponde. Y también cuando los hombres, estamos en una sociedad muy machista, y el hombre tiene todo el derecho a llorar esa pérdida, a demostrar su dolor, a aflorar esa tristeza, ya sea con lágrimas, con gritos, igual que nosotras. Y, y a veces se oculta esa emoción, sobre todo en el hombre que, Se reprime. claro, justamente se reprime la emoción. Y eso a veces puede llegar a causar, no sé, una angustia tan grande como una crisis de angustia. ¿Puede llegar a ocurrir eso? Pero claro que sí, porque es como a presión, ¿no? La tapas, la tapas y la comprimes y la reprimes hasta que en algún momento eso salta por algún lado, ¿no? Entonces, es Bien. mejor enfrentarse a la realidad. Así que yo saco en conclusión de este tema de que acompañar a los niños, sobre todo, desde el momento que comienzan, las mamás que están recién comenzando a educar, están aprendiendo a ser mamás, porque uno nunca puede tener 5 hijos y nace un sexto y estás nuevamente aprendiendo a ser mamá porque cada hijo es distinto, cada proceso es diferente. Entonces, acompañar al hijo en cada proceso, las abuelitas también, porque también tienen esa, vuelven a ser como mamá y a chochar con los nietos, a vivir ese proceso, vivir ese momento de las pérdidas y a celebrar esas pérdidas enseñando que es algo normal, algo natural y que hay un avance. Y para poder avanzar hay que perder, ¿cierto? Exacto. Para poder aprender hay que ir perdiendo, dejando cosas atrás para poder aprender, ¿no? Es necesario duelar. Pero tú dijiste algo bien importante, que las mamás son diferentes con cada hijo. En cada hijo, cada vez que nace un hijo, pilla a la madre en una etapa diferente. Exacto. Bueno, entonces también, por eso, los hermanos, que pueden ser 10 hermanos y son todos distintos, porque todos tuvieron una mamá diferente, una mamá y un papá diferentes. Son Claro. hijos de diferente mamá y de papá, aunque sean hermanos. Exacto. Sí, es como la madre con diferentes estados. Exactamente, diferentes etapas de la vida. Exacto. Sí. Qué lindo el tema, es fuerte, a veces uno dice, el tema, me imagino, cómo puede ser, pero cuando uno profundiza estos temas, te das cuenta que siempre hay algo diferente y vas conociendo, vas aprendiendo y dices, en realidad esto no me lo imaginaba que era tan así. Así es. Es bien interesante. Se Claro, aprende mucho. cuando nos planteamos este tema, nos preguntamos si sería aquí, qué tipo de pérdida, qué tipo de angustia, de qué separación, si acaso será de separación de la pareja, y no es así, ¿no? La separación de cualquier separación, desde el momento que nacemos, empezamos a separarnos. Por lo tanto, ahí podemos concluir que todos estamos preparados para separarnos, ya sea una separación de pareja, una separación de nuestra familia al cambiarnos de un lugar, de ciudad, por ejemplo, un cambio de oficina, de trabajo, un cambio de hábitos de vida, etcétera. Estamos todos preparados porque desde el momento que nosotros nacemos y cortamos nuestro cordón umbilical, ya estamos viviendo nuestra primera separación. Exactamente. Y nos vamos separando, como te digo, de todo. Nos vamos separando en el colegio, dejamos las primeras etapas, las preparatorias, dejamos la secundaria, después dejamos la universidad. Ese es otro punto importante. El día que termina, estudió 5, 7 años para poder recibirse. Se recibe el título y da un terror empezar a trabajar. Sí, pues.
deja el estatus, digamos, de estudiante y pasa a ser ahora un profesional. Entonces, en ese momento también hay una tremenda pérdida, porque dentro de la universidad has estado contenido por tus profesores, guiado por tus profesores, tienes a quien preguntarle, y el día que te recibes, bueno, tienes que afrontar la vida solo como profesional que eres, con las herramientas que te han dado. Exacto. Claro, y ahí empiezas a escribir tu propia historia. El momento que ya sales de la casa, del hogar, yo creo que es un proceso súper fuerte cuando te das cuenta que ya no tienes la contención de los padres y que comienzas a escribir la historia personal. Cuando tus padres fallecen, quedas sola y pierdes tu historia real y comienzas a escribir la tuya desde cero. Y eso yo creo que es un tema sumamente fuerte que me gustaría que en algún momento lo pudiésemos conversar, cómo enfrentarse a ese tipo de duelo. Porque, claro, vamos pasando por duelos cada día. Todos los días hay un duelo, desde el momento que nosotros llegamos la noche, al día siguiente hay un día nuevo que sale el sol, y para llegar a ese día hubo un duelo, se perdió una noche, se perdió un día anterior. Entonces, eso lo sabemos y lo tenemos asumido, pero hay otras cosas que uno no las quiere quizás asumir o no se quiere dar cuenta, o tratas de tapar el sol con un solo dedo, o como hablábamos anteriormente, de esta mamá que no quería darse cuenta de que su hijo había abandonado el hogar, porque ya sea que se hubiese casado, se hubiese ido a estudiar a otra ciudad, y seguía colocando los platos en la mesa porque no quería asumir que ya no estaba, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no queremos asumir que tenemos por ley natural, a veces que nuestros padres se van a ir antes, y a veces por situaciones X se van nuestros hijos antes que nosotros, o gente más joven, y a veces eso es súper doloroso. Ese debe ser el dolor más terrible, ¿no? Cierto. El dolor más terrible. Porque uno, quieras que no, mira, desde chiquito uno se imagina cuando empieza a tener noción de la muerte, y te imaginas que tu mamá, tu papá un día se van a morir. Y eso es algo que no lo puedes concebir. Claro. Un día ocurre que se mueren, ¿no? Seas adulta, seas joven. Pero algún día lo natural es que los padres se mueran antes que uno. Pero lo que a mí me parece que debe ser algo tremendamente doloroso, muy difícil de sobrellevar, es perder un hijo, ¿no? Exacto. Que un hijo se vaya antes que uno. Totalmente. Muy difícil. Maritza, llegamos al final del programa. Y bueno, quiero invitar a todas las personas que están escuchando, que están viendo, comentarles que el programa que ha grabado lo pueden ver por YouTube, por Instagram y también por nuestro Facebook. Y también escribirnos si quieren participar del programa, si quieren contar su historia, algún testimonio, o también compartir su profesión o su oficio. Nos escriben a administración@elcentro.cl, y si quieren también escribirle a Maritza directamente, si quieren hacer alguna consulta, también pueden escribir a administración@elcentro.cl, y se comunicarán directamente a través de nosotros con Maritza Barreto, que es nuestra psicoanalista del programa, que va a estar una vez al mes con nosotros acá de Corazón a Corazón. Y nuestro equipo de Corazón a Corazón siempre cariñosamente espera cada uno de sus cartitas para que estemos siempre en contacto, y siempre son bienvenidos entonces a contar su testimonio. Maritza, gracias, como siempre, muy agradecida. Gracias a ustedes, y como te digo, estoy dispuesta a contestar cualquier consulta, y un saludo para el equipo de Corazón a Corazón y a toda la audiencia. Hasta pronto. Te agradecemos todo, que estés siempre con nosotros y con tus temas súper interesantes. Un besito grande, nos vemos. Bien, chicos, si llegamos a este final de programa, de capítulo, con este tema súper interesante que nos llega a todos, la angustia de la separación. Bien, entonces nos estamos viendo el próximo jueves con otro tema. Por favor, escríbanos si quieres contar tu testimonio, si quieres contar tu historia, o si quieres
comentar algo relacionado con el tema que escuchaste o que nos acompañaste este día de hoy o alguno pasado, nos escribes entonces a administración@elcentro.cl. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto@clinicasanpatricio.cl. Inmobiliaria Los Bellotos, construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 5646 9076.